Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Hoy vamos a avanzar desde el versículo 9. Repito, Romanos 3, 9 en adelante. Pablo está tratando el tema de la condenación delante de Dios de todo ser humano. Está desarrollando y demostrando nuestra culpabilidad como pecadores delante de Dios. Ahora, mis amigos, qué tema poco tratado hoy en día, qué tema poco predicado y enseñado. Mis queridos amigos, usted puede reconocer si su iglesia es una buena iglesia cristiana y su pastor un buen pastor de Dios. Si realmente se predica el Evangelio de Dios y se enseña la epístola a los romanos, una epístola fundamental para la fe cristiana. Pero antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a orar reflexionando en lo que decíamos, Amado Padre, te agradecemos en este día por tener acceso a la presencia del Dios vivo. No venimos delante de un ídolo o de una estatua que no escucha ni responde. Tú nos otorgas el privilegio de venir delante de ti, Dios, delante del Creador y Redentor de la humanidad. Te agradecemos por aquellos que confían en Cristo y que fueron redimidos por la preciosa sangre de Cristo, pasando así a pertenecer a tu familia y que hoy nos escuchan. Te agradecemos, Padre, porque somos parte de esa familia y te pedimos que tu sagrada palabra, por la cual te damos gracias también, obre en nuestras vidas como muestra del poder del Espíritu Santo. Señor, personalmente te pido, ayúdame a ser claro, ayúdame a ser simple al explicar y presentar el mensaje. Ayúdame a decir lo apropiado de la manera apropiada, para que los oyentes sean edificados. Que tu palabra llegue a cada oyente, Señor, y que tú suplas sus necesidades espirituales por medio de ella. Y si hubiese alguien que nos escucha hoy, y que todavía no es salvo, que pueda reconocer sus pecados y su necesidad de recibir al Salvador. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, amigos, llegamos entonces a Romanos 3. Vamos a introducirnos en el párrafo de Romanos 3, 9 al 20. Aquí tenemos los últimos versículos bajo el título de condenación. Recuerda, comenzamos con la condenación en capítulo 1. Recuerde que esta es una epístola con un carácter y un aspecto judicial. En Romanos 1, del 1 al 17, tuvimos una introducción a la epístola, pero desde Romanos 1, 18 en adelante, hasta Romanos 3, versículo 20, el gran tema es la condenación de todos los seres humanos. Ahora, usted recuerda que hemos dividido este párrafo en 3 bloques. El primer bloque fue capítulo 1, versículos 18 al 32. Vimos la condenación del mundo gentil, los paganos. Desde capítulo 2, versículo 1 hasta el 16, vimos la condenación de el moralista. Y después, desde capítulo 2, versículo 17, y hasta capítulo 3, versículo 20, tenemos ese bloque donde es acusado el judío, donde es acusado el religioso, y Pablo va a concluir con una condenación de toda la raza humana delante de Dios. Así que ahora tenemos por delante los versículos 9 al 20 del capítulo 3. No creo que terminemos hoy, pero avanzamos entonces desde Romanos 3, versículo 9. El apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, trae una conclusión absoluta al argumento que se le había presentado y demuestra que la raza humana en su totalidad es culpable ante Dios.
En estos versículos encontramos la cima del estudio de Pablo, lo que vamos a llamar la pecaminosidad humana, la depravación humana. Pablo va a hablar muy claramente y no va a mostrar parcialidad alguna por raza o religión, cultura o carácter, influencias o nivel social. Él va a decir las cosas de la manera que el Espíritu Santo lo guió a hacerlo. En estos versículos vemos la universalidad del pecado del hombre, su injusticia y su culpa delante de Dios. En estos versículos tenemos la conclusión de la primera sección de Romanos, la condenación. Vemos la condenación de los gentiles, la condenación de los moralistas, como le decía, y la condenación del judío. Y los últimos versículos aquí en Romanos 3 van a tratar con la siguiente pregunta: ¿todo el mundo está perdido? La gente se hace esa pregunta. ¿Todo el mundo está perdido? ¿Todos los seres humanos somos culpables delante de Dios? La respuesta es un sí categórico. El mundo entero está perdido. Ese es el veredicto final de Dios. Es culpable de pecado el ser humano. La escena que tenemos delante nuestro en estos versículos sigue siendo la de una corte judicial. Dios ha concluido su caso con los gentiles, terminó su caso, su acusación contra los moralistas, luego fue desarrollando su condenación sobre los judíos, los religiosos, y ahora está por concluir su argumento con un veredicto de dimensiones universales. El judío tuvo su oportunidad de hacer todas las preguntas, todos los argumentos y cuestiones, pero todas estaban anticipadas por Dios y fueron respondidas en los primeros 8 versículos de este capítulo 3. Finalmente el cargo contra los judíos y los gentiles era el de injusticia. Y ahora se va a pronunciar la condenación legal contra los judíos y los gentiles. El juicio ha sido perfectamente justo, por lo tanto no hay excusa, no hay salida, no hay exoneración para el hombre. El último vestigio de justicia propia debe destruirse para que el hombre se vea como realmente es ante los ojos de Dios: culpable, pecador, en la bancarrota moral y espiritual. Y Dios procede y lo demuestra. Ahora, hay algunas palabras que me gustaría que usted subraye en su Biblia. La primera es la palabra o la expresión no hay. Aparece implícita o explícitamente a lo menos 4 veces en esta porción. La vemos en el versículo 10. Fíjese, no hay justo ni aun uno. No hay. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que subraye o tenga en cuenta esa palabra en la Biblia allí, esa expresión. Se trata de una respuesta negativa a la gran pregunta: ¿hay alguien en este mundo que sea justo delante de Dios? No hay, no hay. 4 veces se repite. La segunda palabra a la cual quiero llamar su atención es la palabra todos. Fíjese por favor en el versículo 12. Todos se desviaron. Fíjese en el versículo 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, esta palabra todos aparece 3 veces y las palabras no hay aparecen 4 veces. En total son 7. El número 7 indica la perfección. Entonces, la acusación que Dios va a traer sobre el mundo, judíos y gentiles, es completa. Una acusación completa del mal y no hay escapatoria, no hay excusas. Tal como lo dije y lo voy a repetir, en este pasaje tenemos un cuadro de un juicio y el criminal está siendo juzgado. Hay varios elementos involucrados en un juicio. En primer lugar, los cargos, luego la acusación y después está la oportunidad del acusado de defenderse. Finalmente, el veredicto se lee especificando si la persona juzgada es inocente o culpable. Entonces llegamos a esa parte que trata con el mundo entero. ¿El mundo entero es culpable ante Dios? ¿O por allá habrá alguna persona que es justificada ante los ojos de Dios, algunos que merecen ser exonerados del juicio? Bueno, en el versículo 9, en primer lugar tenemos el cargo pronunciado aquí, y dice, ¿qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Al leer nosotros aquí, queda claro que Pablo se está incluyendo al referirse a los judíos. Somos nosotros,
los judíos mejores que aquellos gentiles? Y él responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mi amigo, qué palabras poco populares, ¿verdad? No se habla mucho de esto hoy en día. Pero Pablo dice, esto no es nada nuevo, sino que él dice, pues ya hemos acusado. No les estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy expresando lo que dije con anterioridad. Es muy importante el hecho que Pablo cambió de la tercera persona a la primera persona al incluirse a sí mismo. Él está preguntando, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? ¿Nuestros privilegios nacionales y religiosos nos dan una ventaja sobre los gentiles? La evidencia en el capítulo 2 es muy clara y nos da una respuesta decisiva. En ninguna manera. En los capítulos 1, 2 y 3, hasta donde venimos tratando, tanto los judíos como los gentiles han recibido cargos, y ambos grupos, todos los seres humanos, están bajo pecado. Pablo está dejando bien en claro que ningún hombre puede cobijarse detrás de ciertos privilegios especiales y esperar así escapar del juicio de Dios. Los judíos no eran mejores que los gentiles, tampoco los gentiles eran mejores que los judíos. En definitiva, nadie es mejor o peor que el otro. Tanto judíos como gentiles son culpables ante Dios. Ahora, a esta altura es bueno recordar la división tripartita de la raza humana que hace Dios. Es algo que se menciona en otras ocasiones, pero está clarito en 1 Corintios 10:32. Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí tenemos las tres clases de personas en el mundo. Así Dios ve estos tres grandes grupos, los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. ¿Entiende eso? Están los gentiles inconversos, los judíos inconversos y los creyentes, la iglesia de Dios, los salvos. La iglesia de Dios está compuesta de creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, por la gracia y el poder de Dios. Y todos los que no son parte de esta iglesia de Dios, todos los que todavía no han nacido de nuevo por medio de una fe experimental en el Señor Jesucristo, están bajo la sentencia de condenación. Dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. La palabra bajo que usa Pablo aquí nos da la idea de dominio o sumisión a la autoridad. No solo se refiere a la culpa, sino más precisamente al poder y al dominio del pecado. Bajo pecado. El pecado no solo es una serie de actos que traen culpas, sino que detrás de cada acto está la tendencia pecaminosa que motiva esos actos. Y es esta tendencia la que domina tanto al judío inconverso como al gentil inconverso, de los que Pablo está hablando aquí. Además de esto, el argumento es más devastante por el simple hecho de que Pablo toma la élite de la raza humana. El griego o el gentil era un individuo conocido por su cultura en aquel tiempo, y el judío era reconocido por su monoteísmo ético, su creencia en un solo Dios. Y como ninguna otra raza precedió o sobrepasó a los judíos en religión, y ninguna otra raza sobrepasó a los griegos en cultura, es claro que si estos genios culturales y religiosos no podían ser aceptados por Dios, todos los demás seres humanos también serían condenados, ya que ninguna otra raza había alcanzado lo que el judío había alcanzado y lo que el griego había alcanzado por su parte. Ahora, esta es la estrategia que Jesús usó concerniente a la necesidad universal de un nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, Él se lo dijo a alguien que obviamente necesitaba nacer de nuevo. Pero se lo dijo justamente a un hombre culto, religioso, moral, Nicodemo. Y a él le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Durante la vida de nuestro Señor en la tierra, había tres poderes representados en aquella tierra cuando Cristo fue crucificado. El cartel con la causa de su ejecución estaba escrito en tres idiomas. Estaba en hebreo, en griego y en latín. Hebreo era la lengua nacional, la lengua de la religión judía. El griego era la lengua internacional o popular.
y hasta podríamos decir la lengua culta, y el latín era el idioma oficial, la lengua gubernamental del Imperio Romano. ¿Se da cuenta? Los tres eran culpables de la muerte de Cristo. Una religión apóstata, un gobierno corrupto y una cultura indiferente fueron responsables de la crucifixión de Cristo. Sin embargo, la raza del hombre se expresa a sí mismo, ya sea en religión o cultura, y es perversa porque es dominada por el pecado y es hostil contra Dios. Entonces, Pablo aquí no omite a nadie, todos son culpables. Él dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. La conclusión del tema es que el mundo entero, todos los seres humanos, somos culpables. Y el cargo por el pecado no admite discusión. Quiero que se fije una vez más en esas palabras, bajo pecado. El ser humano está bajo pecado. Delante de Dios somos pecadores. No se compare con otros, mi amigo. Delante de Dios, el ser humano está bajo pecado. Cuando Lehmann Strauss era un muchachito, allá en la ciudad de Filadelfia, en cierta ocasión tuve difteria. Eso fue durante la Guerra Mundial allá. Y sumado al horror y la dificultad de la guerra, hubo también una epidemia de difteria. Después que el médico me diagnosticó y me dijo mi condición, puso un cartel en la puerta de mi casa que decía, en cuarentena. Ahora, aquel cartel en la puerta de la casa no me hizo más enfermo, ni hizo que me sintiera mejor. Simplemente decía cuál era mi condición. Estaba enfermo con una enfermedad contagiosa, nada bueno podía salir si se cubría ese hecho. El doctor me dijo, tenemos que ponerlo en cuarentena. Es una cuarentena obligatoria, una cuarentena que significa que nadie puede salir o entrar a la casa. Ahora, Dios conoce la condición de nuestros corazones y en toda honestidad y justicia a cada uno, Dios pone nuestra enfermedad en las palabras bajo pecado. En aquel tiempo yo estaba en cuarentena con una enfermedad contagiosa. El hombre está bajo pecado. Ninguno fuera de Cristo puede ser excluido, ya que Él dice que todos están bajo pecado. No hay una corte de apelaciones, esto es terminal y definitivo. Ningún hombre puede librarse de este mensaje, bajo pecado. Mi amigo, esto no es muy popular, ¿no? No se oye muy a menudo, le decía al principio del programa. Fundamental que prediquemos y enseñemos Romanos y prediquemos el Evangelio de Dios, que salva al pecador. Ahora bien, sigamos. Al pronunciar su condición, Dios no solo está diciéndole al hombre que es pecador porque ha pecado. La expresión bajo pecado significa que está bajo el dominio y el control del pecado. En otras palabras, el hombre es prisionero del reino del pecado y de las tinieblas. Está ligado al pecado y controlado por su poder. ¿Se da cuenta? Cuando ese letrero afuera de mi casa decía bajo cuarentena, yo estaba bajo el dominio de las autoridades sanitarias y no podía hacer nada. Mis padres no podían salir de la casa. Se tenían que quedar hasta que las autoridades sacaran el letrero. En otras palabras, estaban como prisioneros en su propia casa. Así era y no podían hacer nada al respecto. Los vecinos nos traían las cosas, ya que nadie podía salir. Estábamos en cuarentena, bajo el dominio de las autoridades sanitarias. Ahora, Dios dice que la condición de toda la humanidad es bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Es un estado en el cual tanto el judío como el gentil nacieron. No tenemos nada que hacer al respecto. Romanos 5:12, llegaremos en los próximos programas allí. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y David en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde la caída de Adán y Eva, ningún bebé, excepto el Señor Jesucristo de Nazaret,
que nació de la Virgen María por operación del Espíritu Santo, ningún bebé nació sin pecado. En el nacimiento de cada bebé se puso el letrero afuera, bajo pecado. Cada bebé que nace en este mundo tiene naturaleza pecaminosa. Por eso todos los hombres, judíos y gentiles, pecan, porque todos somos pecadores. Todos están bajo pecado, somos pecadores por naturaleza. Ahora, la palabra pecado aparece en esta epístola al menos 48 veces. Mire, la vimos varias veces ya y la vamos a encontrar muchas veces más en esta epístola. Quiero decirle que hay varias palabras en el Nuevo Testamento para pecado, palabras griegas, y tienen un significado muy interesante. La que más aparece es la que significa errar al blanco o errar la marca. Hay otra que significa traspasar el límite, una transgresión. Hay otra que significa caer en vez de quedar en pie. Otra sugiere ser ignorante en vez de conocer. Y otra sugiere desobedecer una voz. ¿Se da cuenta? Hasta que veamos que el pecado es una enfermedad fatal que no se cura con ningún método ni religión humana, nunca vamos a apreciar la importancia y la necesidad del Salvador, la necesidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cerrando nuestro programa de hoy, quiero decirle que en estos versículos tenemos el veredicto autoritativo y final de Dios. Los cargos aparecen en el versículo 9, donde dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Muy bien, mis amigos, vamos a dejar aquí y continuar en nuestro próximo programa. La Escritura nos pone a todos bajo pecado. Y sería trágico que allí terminara la epístola, que allí terminara la explicación, que allí terminara la exposición de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios no termina allí, mis amigos. Hay esperanza, hay salida y salvación provistas por Dios. Dios nos lleva al punto de inculparnos de pecado, y nos exige y espera que nosotros lo reconozcamos. Y una vez que reconocemos nuestro estado pecaminoso y de perdición, Dios extiende su salvación en Cristo Jesús, mi amigo. ¿Lo entiende? No hay salvación para el que se cree justo, bueno o un religioso sin culpabilidad. El Señor vino a este mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él fue crucificado por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador. Mi querido oyente, ¿ha reconocido usted su pecaminosidad ante el Dios justo y santo? Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados y entonces le ofrece y le asegura perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Esté pendiente, por favor. Mañana vamos a continuar con esta hermosa declaración de la palabra de Dios. Mañana continuamos con Romanos 3, si Dios quiere. Y por favor, repase la lectura de este capítulo tan importante, Romanos capítulo 3. Muchas gracias por escucharnos. Dios mediante estaremos de regreso en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.